ese ritmo lo tiene uno metido en el corazón propio, ¿eh? Lo tiene metido, oiga. Ese tambor con chaveta, con calacimbre retorcido, ¿eh? Con el mismo que se cogían pues los pejes reyes y los pejes con dientes duros, oiga, para sacarle lo más grande y rudo del campo, pero también por supuesto la valía de un pueblo, en este caso Gomero, pero que también se lleva, si lo llevamos al espectro general, a nuestra patria canaria, oiga. Ahí tenemos ahí a uno de los aunados que lucha por ellos, ¿eh? Pablo de Luca, a Tifagüín. Hola, Tifagüín, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Aquí llamamos de Aguirre, Bueno, siempre recordar a Aguirre, sí, que ahí se ha hablado tanto años últimamente tenía. de recuperar algunas cuestiones relacionadas con el pasado, pues especialmente previo a la llegada de los europeos en esas tierras, y ojalá que prospere, porque la Universidad de La Laguna también escuchábamos a Ferrugia, estaba metida y demás y tal, y que bueno, pues estudio, cuanto más se sepa de nuestra tierra, mejor. Ese es nuestro axioma, ¿eh? Hablar de ello, no hay patria sin cultura, oiga. Sí, exactamente. Y tenemos la suerte de vivir aquí, porque Aguirre, ya digo, aparte de ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Desde que ya a finales del siglo pasado se estableció, pues es un lugar turístico importante, cultural, Ujú. y que fue, como digo, no el enclave donde iban a brevar los ganados de la zona de Tegueste, de la zona de Taganana, en Sí, la famosa laguna Eguere, Alguereu, que es la que Alguereu. dio el nombre a la localidad, ¿no? Ujú. Pues muy Oye, bien. yo sé que vamos a hablar de algo que a ti te Sí, apasiona también, la relación que tenemos con nuestros hermanos americanos, pero yo le digo una cosa, siempre me habrán escuchado decir, e incluso el Fidi Alonso una vez me dijo, Isidro, me gusta esa expresión, estamos más cerca de la yuca y de la yaca que del queso Roquefort. Nuestras relaciones con América, ¿verdad que sí, Pablo? sí, Las el que es relaciones lo con que fue América. el sur europeo. Sí, claro, es decir, a pesar de que nuestra cultura pertenecemos a un Estado europeo, estamos, pero lo cierto es que la pertenencia de alma siempre ha estado ligada a esos países de América, quizás porque hemos sido parte de su génesis, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Hay unas relaciones, ¿no? Evidentemente, con América, eso está claro, aparte de tener el pie en el continente, desde el punto de vista étnico, ¿no? Que son los primeros habitantes, que son los amasí y tal. Después la otra vinculación es con el continente latinoamericano, ¿no? Aparte de la inmigración proverbial que hubo desde siempre, ¿no? Esos intercambios Canarias-América en una zona que fue, digamos, explotada en los viajes. Sí. Y bueno, empezamos ya pues con el llamado, porque hay que llamarlo así, no hay otra forma, el denominado descubrimiento de América, ¿no? Sí. Que en realidad no fue un descubrimiento, sino que ya estaba descubierto por los indígenas amerindios, ¿no? Sí. Que es lo que lo habitaban, ¿no? Se habla también de una anterior expedición de Américo Vespuccio, que fue el que no le dio a América, ¿no? El Sí. nombre del continente. Se habla también de que los vikingos estuvieron allá, pero bueno, Ujú. bajo el punto de vista de Europa y bajo el punto de vista de lo que fue las potentes, diríamos, países y naciones que en aquel tiempo, estamos hablando de finales del siglo XV, gobernaban Europa, pues era la que mandaba, se puede decir, ¿no? O sea que Sí. es la que establecía los dineros, las expediciones, y bueno, una de las expediciones fue la de Cristóbal Colón, ¿no? Que dicen que redescubrió América, o que descubrió América, entre Bueno, fue comillas, el ¿no? encuentro de dos Fue al formas, sí, encuentro, claro. efectivamente, de alguien que ya vivía allí hace Sí. mucho tiempo y de que tenía una civilización, Lamentablemente porque el en fin, encuentro pues, suele ser más que encuentro un choque contronazo. y siempre ha Y pasado que, así, ¿no? efectivamente, y que, bueno, desde lo que es la zona central del Caribe hasta la punta de Patagonia, en la Ujú. Argentina, ¿no?
había poblaciones amerindias, los mayas, los quechuas, los aztecas. Pues verdad que hay muchas cosas que nos conectan y que es un misterio que con el tiempo se irá resolviendo poco a poco. ¿Por qué esas mastabas, esas pirámides, esas construcciones que aquí en Canarias también hay, y Sí, hay también en el norte de África y también por supuesto en lo que es en sí América, ¿no? efectivamente. Y Sí, aparte de eso, la propia dirección de las corrientes marinas, de las corrientes de Canarias, que van del noreste hacia el suroeste, sí. facilita la navegación Ujú. hacia lo que es la zona de América para llegar justamente a la zona central del Caribe, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. Bueno, pues pues bien, ¿por qué hablo de Cristóbal Colón? Porque sí, fue uno de pionero en este caso, que la importancia del Nuevo Mundo, en fin, que quería descubrir, y claro, haciendo escala a La Gomera, era una época en la que ya La Gomera estaba incorporada en cierta forma a la corona de Castilla, sí, a través de, porque fue una isla señorial, ¿no? Y sí, Colón, pues no se le ocurre otra cosa que, pues, que meter en su expedición a Homero, ¿no? sí. Como mano de obra, ¿no? Entre Bueno, comillas, para poder bueno. Ahí tuvo que ver realizar Bobadilla. Bobadilla este. tuvo que tener mucho ahí, supongo. Sí, seguramente, sí. Seguro. Justamente tocaste el tema Sí. curioso este de Personal, los sí, de su amores de Cristóbal relación de Colón con amores y demás Beatriz de de tío. Bobadilla, que Eso algunos llaman la ninfómana en su para bueno. un libro o una película, no hay duda. Sí. Algunos llaman, hay autores que la llaman la ninfómana y cruel Beatriz de Bobadilla, que Sí, sí, jugó un sí, papel sí. nefasto con los Homeros, ¿no? Cierto, cierto. Pues bien, en el primer viaje a lo desconocido, tenía la importancia de los vientos, como dije antes, hacia las Indias, los vientos alisios que dije antes, y aprovechando la privilegiada situación de Canarias, ¿no? Pues quiso, en fin, embarcar a gente de las islas, ¿no? Y sobre todo fueron, bueno, baños naturales. Hay una introducción o una información Sí. de las crónicas que hablan de naturales de La Gomera que viajaron con Colón, ¿no? En uno Ujú. de esos viajes, ¿no? Sí. Y bueno, llegaron a la isla de Guadalupe, ¿no? Bien, esto es en cuanto a los primeros, digamos, escarceos, ¿no? Como se llama la, vamos, descubrimiento de América, ¿no? Que llegó a la isla de la Sí. Española, llamada después Haití, y toda esa historia, ¿no? Bueno, después también, posteriormente, Pedro de Lugo, que fue el segundo adelantado de Tenerife, ¿no? Obtuvo, fíjate tú, ya vinculando, una vez ya pacificada la isla de Tenerife, en este caso Canarias, en el primer tercio del siglo XVI, ¿no? Obtuvo una capitulación para poblar la región de Santa Marta de Colombia, ya en este caso ya Colombia, ¿no? Ujú. Lo que ya es el continente, la zona Sí, continental. colombiano. Ujú. Y entonces, bueno, ahí también muchos canarios se enrolaron en la expedición o sea, se enrolaron, no, los enrolaron, porque nadie va gustosamente a esas expediciones Sí. inseguras, ¿no? Y aparte de eso, por el espíritu rebelde de los canarios, pues no Sí. creo yo que se enrolaran Bueno, y además porque eran voluntariamente, carne de sino que cañón y los fueron mandaban obligados delante. a enrolarse. Y los A mandaban ver, tú, delante, tú, ¿no? tú y tú, te vienes al Sí, barco sí o sí. O sí, sea, eso estaba claro, ¿no? Pero sí. lo enrolaron en la expedición de Mendoza, por Ujú. ejemplo, al Río de la Plata, ¿no? Sí. Entre otras cosas, hizo escala en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Bueno, pues el papel que jugaron los canarios en la colonización americana, bueno, es importante, ¿no? Desde hubo una serie de canarios que contribuyeron, no todos, pero bueno, no de forma importante, pero sí contribuyeron a poblar la llamada la región de Venezuela, ¿no? Sí. Lo que es el entorno de lo que es la capital, que le llaman Caracas. Ajá. Caracas, ¿no? El norte del país, ¿no? Ujú. Después, más tarde, la ciudad de Montevideo, fundada por 50 familias canarias, ¿no? Sí, Eso sí. también es Cierto, importante cierto. Ujú. resaltarlo, ¿no? En el Amazonas también hay canarios, una expedición que fue al Amazonas. Sí. En Eh, Puerto Rico, que yo te decía lo de y, los boricuas, que dice que y los boricos, descienden. efectivamente, Sí, de Puerto descienden. Rico, ¿no? Ujú. Que eso hay una tradición bastante importante, Sí, e incluso palabras del dialecto canario que están sí. introducidas en el
lenguaje de los puertorriqueños. Sí. Ahora que estamos hablando ¿No? Y de que, dialecto y que siguen utilizando, por ejemplo, el gofio. En Uruguay el gofio es tremendo, ¿eh? Es decir, sí, tienen fábricas, consumen el mismo gofio que aquí, quilele, bueno, hay muchas formas de llamarlo, ¿no? Chorote le dicen y todo, pero que en realidad al fin la huella de los canarios, pero primigenios, cuidado, que no son los canarios que sí, vinieron después, sino de los primeros, de los guanches, de los sí, originales. exacto. No, si estamos hablando de los primigenios tenemos Sí, que hablar de los guanches, ¿no? sí, Porque correcto. no había tanta mezcla No. europea, ¿no? Eso fue posterior, Ujú. por lo tanto eran siempre de ascendencia guanche. Lo que quiere Llama- decir, yo te pregunto, Pablo, lo que quiere decir entonces que en realidad los canarios no fueron exterminados, como tantas veces se ha No, intentado no, no, decir. no, esto es una teoría que ayuda a establecer la conservación de lo que es la etnia guanche, ¿no? O sea, Sí, sí. no fueron, que va, en absoluto, ¿no? No fueron exterminados en absoluto. O sea, hubo evidentemente bajas en las batallas contra los españoles durante 100 años, ¿no? Y con los Ujú. franceses, Sí, hasta 1496 en que se finaliza la llamada conquista y tal. Pero bueno, aunque murieron hombres, quedaron muchos, ¿no? Que sí. fueron unos esclavizados a España, después revueltos otra vez a las islas, Ujú. a través de edictos de los reyes católicos, Sí. pero quedó la Bueno, mujer, bueno. y la mujer casó con portugueses en mayor medida que los castellanos. Esto es muy Ujú. importante, Sí, este dato. sí, Los portugueses fueron, evidentemente, un elemento muy importante del poblamiento de Canarias, muy superior a los castellanos, ¿no? sí, Entonces esa especie de mezcla guanche-portuguesa sí. determinó muchísimas familias que hoy en día pueblan, o sea, constituyen la población actual de Canarias, ¿no? Sí, es un tema. De hecho, bajo el Sí, estudio de la doctora Rosa Fregel de La Laguna, sí. de la Sierra de la Laguna, bueno, pues hay una ascendencia aborigen o indígena de más del Sí. 55%, ¿no? Bueno, nosotros hemos De tenido ascendencia. contacto con Y en La universidades Gomera mucho más. universidades americanas, pero especialmente incluso en Estados Unidos nos han recordado, estuvieron por aquí con, recordamos con la, también premio Canarias de Cultura Popular, con los alzados, con Carmen Luis García, vinieron por aquí, hicieron una jornada. Hay que recordar que el primer municipio de Estados Unidos es San Agustín, creado por españoles, y dentro de los españoles, al mando de un asturiano, creo que era el que llevaba el tema, estaban también Alvar, creo que se llamaba, estaban varios canarios. Las primeras carretas que fueron al oeste no fueron WASP, no fueron White Anglo-Saxon People, sino fueron también Exacto. hispanos, canarios, y entre ellos, de hecho, incluso te puedo decir que hay apellido Wanch que hemos registrado en esa Ajá. zona. Es tremendo, Importante ese dato. no sé si vino antes, después, pero para que sepan ustedes que la ¿En presencia qué zona canaria en qué zona de es América? tremendo, ¿eh? Guanch, ¿en qué zona? Creo que es en la zona de San Antonio, de Claro, es Texas. que Habrá que justamente iba a estar. hablar de esto. Ahora, es un lugar de destino, entre otros, ¿no? No solamente tocaron lo que es bueno, principalmente y originariamente la zona del Caribe, sino que también llegaron Sí, a lugares del sur de Estados Unidos, Texas y sí. Luisiana. Bueno, Que llegaron la los primera primeros. celebración de la Acción de Gracias no fue la que posteriormente se hizo con los de Plymouth y demás. Se hizo una, pues que tuvo que ver también con esa avanzadilla. Bueno, una historia que hemos contado muchas veces aquí, pero siempre nos agrada recordarlo porque ahí habían canarios, se celebró la primera fiesta de Acción de Gracias y fue Sí, sí, realizada. de hecho hay descendencia canaria en Luisiana, ¿no? Sí, cierto, cierto. Norteamericanos de descendencia canaria en Sí, Luisiana, que ya ha habido bastantes intercambios, ¿no? En Texas, San Antonio de Texas, ¿no? sí, Estamos hablando del sur de Estados Unidos. Después, también llegaron al otro extremo, a la región del Uruguay, sí. como dije antes, de Montevideo y de Argentina, ¿no? Ujú. La parte de eso, en el sur. Pero, sin embargo, a donde llegaron más es a la América Central, o sea, al Caribe, Sí, al porque Caribe, claro. verán Sí, con sí. mayor Y además las intensidad. Bueno, relaciones establecidas sobre todo con Cuba en principio, Venezuela y después también otros países de la parte más después, del hemisferio sur. productos que se llevaron allá de Canarias a América y de América a Canarias, ¿no? Sí, que ahora Bueno, pues parece que la gente los dice, no, plátanos, los plátanos siempre plátanos que estuvieron se habían allí. introducido previamente en las islas, los plátanos Sí, que se sí, habían sí. introducido previamente en las islas, pero que eran diferentes a los que se plantan hoy actualmente, ¿no? Son Sí. diferentes.
esos plátanos. Después también los ñames, caña de azúcar, caballos y cerdos, también y cochinos, ¿no? Y a la inversa, de América para acá, bueno, plantas americanas de todas las especies que se adaptaron Sí, a Canarias, como las papas, sí. el El tomate tomate, el especialmente, sí. tabaco, el millo, Sí, sí. piqueras, tuneras, etcétera. Bueno, y sobre todo Interesante. mataron mucho hambre, el millo Sí, y la sí, sí. papa, obviamente, pues Después imagínese. avanzó el tiempo y bueno, fue importante la casa de contratación de las Indias, en este caso con sede en Sevilla, ¿no? Que fue establecida en 1502, nada menos, ¿no? Ujú. Y ahí se centralizaba todo el comercio que había para que pudiera Canarias comerciar libremente con América, ¿no? Sí, Eh, Fue establecida en general, ¿no? Desde España también, para poder controlar la penetración de productos extranjeros, la salida de los bienes hacia el Nuevo Mundo, ¿no? ujú. Bueno, pero fue a partir de 1610, según las crónicas, cuando se empieza a limitar los productos y toneladas de comercio canario. Esto fue algo Sí, muy curioso y ujú. negativo, que junto con los impuestos produjeron bastantes quejas en el pueblo canario, ¿no? Sí, Estamos hablando de principios del siglo XVII, ¿no? Y se fue acentuando durante el siglo XVII hasta llegar a algo que es nefasto para lo que es como te digo, la historia de Canarias, como fue el llamado tributo de sangre. El tributo de sangre, llamado así, porque en tiempos de Felipe V, estamos hablando al final del siglo XVII, y de el rey regente Carlos II el Hechizado, fíjate sí. tú bien el adjetivo que tenía, era un tipo enfermizo, ¿no? El Ujú. rey Carlos II, se dio o se promulgó el llamado tributo de sangre, ¿no? Que había, claro, había unas quejas por las decisiones comerciales, y entonces dice, bueno, muy bien, entonces quedamos en hacer, Felipe V lo promulgó en una cédula de 1678, ya en último tercio del siglo XVII, Sí, y que accede a ampliar el volumen de la mercancía exportada, a cambio, fíjate tú, el negocio, ¿no? A cambio de que Canarias contribuyera al poblamiento cierto, porque es que había una cuestión que y era. la colonización del Nuevo Mundo. Sí, O sea, había el una Nuevo cuestión Mundo muy entonces, importante que lo escuchamos nosotros de la propia ponencia que se hizo aquí, el hecho de que eran hitos, es decir, los canarios eran hitos que lo que hacían era ampliar lo que era la parte agrícola y demás, es decir, mandaban a sí, ellos sí, que sí, estuviesen en el límite para tener problemas y que ellos dirimieran los problemas con los nativos y los ponían en frontera, los ponían como en vanguardia para que, pues bien. bueno. Pues este monarca, Felipe V, dijo, muy bien, la condición que pongo es que de cada 100 toneladas, este es el tributo, llamado tributo de sangre, claro, tributo de sangre porque ahí entraba ya personas, Sí, entraban personas como personas, si ¿no? fuesen animales, exacto. Sí, como si fuesen animales, Mm. efectivamente, en plan totalmente colonial. Sí, De tal forma que de cada 100 toneladas que se podían enviar desde Canarias a América, se tenían que embarcar 5 familias canarias. O sea, de cada 100 toneladas, 5 familias canarias. Haz la cuenta del número de toneladas sí. que se enviaran, cuántas veces 100 se enviaran, pues cada 100, 5 familias canarias. Esto Sí, explica y el por además, qué hay tanta sangre canaria sí. Y además en América, hay, ¿no? hay en la historia bastantes conflictos Y con eso, sí, esto duró, porque, Isidro, pues sí, unos 100 años, ¿eh? sí, porque Duró 100 años, fueron familias que incluso de fueron obligadas, se las 1628 quitaron hasta de finales del encima, y 18. claro, sí, sí, sí. Duró 100 años Ujú. este tributo de sangre. O sea que en ese periodo, pues llegaron familias de todas las islas, pues, particularmente de Tenerife, de La Palma, de en fin, Lanzarote también muchos, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es lo que podemos decir a grandes rasgos, ¿no? De lo Ujú. que es la aportación canaria. Eh, la mayor de las veces involuntaria, porque fue obligado, ¿no? Evidentemente desde esos homeros que hablé antes de que Cristóbal Colón los embarcó para poder servir a la corona, ¿no? Y que, bueno, que forman parte de esa historia. Y después, Sí. misioneros y personajes canarios
Sí. que fueron destacados en América, hay que destacar. Tú sabes lo que pasa, hay una cosa que yo, perdona que te lo diga, pero hay una cosa que en realidad falta que se trabaje más en ello, porque mira, por ejemplo, Tenerife, en Colombia, en el departamento de Magdalena, hay un municipio que se llama Tenerife, pero curiosamente te dice que fue fundado por el capitán Francisco Enríquez el día 20 de enero de 1536. Los aborígenes malibúes formaban parte de una cadena de nativos que habían ocupado el territorio y nos dicen que eran tepejúas, chimilas, caribes, mojicas o mojicanos y Claro, estamos moscotes. hablando del centro. Pero sí, pero es que falta ahí, si se llama Tenerife, obviamente es un topónimo de las archipiélago canario. Entonces, claro, ahí no se dice guanche en ningún lado. Y señores, pónganse en ello, pónganse en ello, pónganse en Bueno, y ello. después hay un dato poco conocido, antes que me olvide, que hablan de los indios motilones. Sí, Los indios motilones es curiosamente, unos indios muy distintos en rasgos, ¿no? Antropológicamente hablando, de los demás indios, ¿no? O que habitan en la frontera entre Colombia y Venezuela, en la Sierra del Perijá, se llama. Sierra del Perijá, que está en la frontera entre Colombia y Venezuela, sí. y que resulta que tienen unas características muy parecidas a los canarios, o sea, de tez blanca, etcétera, Sí. ¿no? Entonces hay unas crónicas que hablan de que fue un esclavista alemán que a principios del siglo XVI, 1500, 1502, etcétera, pudo introducir un contingente, un destacamento de aborígenes palmeros concretamente de la isla de La Palma, y que los llevó allá. Sí. Entonces estos países que se escaparon del control de este esclavista y se refugiaron en las selvas, por su espíritu de libertad e independencia, se refugiaron en las selvas de Colombia y Venezuela, la Sierra del Perijá. Sí. Y ahí siguen estando. Esto es un detalle, una cuestión de investigación que Sí, está claro. todavía pendiente. Yo creo que todavía queda Que mucho sería que muy interesante investigar. Sí, retomar, sí, ¿no? sí. Lo hemos hablado nosotros incluso Sí. con personas de diversas índoles, asociaciones culturales de Heritage, también en Estados Unidos y en Colombia, en Puerto Rico, donde se habla acerca de que mucha gente está cada vez más interesada en todo ello. Y nos hablan, por ejemplo, eso de Tenerife que decía antes, he encontrado ahora que al parecer también era porque el gobernador era González Fernández de Lugo, quien era natural de las Islas Canarias, y el gobernador de Santa Marta, para hacerle un gesto, pues puso el nombre de San Sebastián de Tenerife, ¿no? Pero a mí me suena mucho a que, como dices tú, tuvo que haber mucha presencia también guanche en toda esa zona, porque era normal que se llevara, que traían aquí, tanto por el tema que dice del tributo de sangre, como también de la misma, eran esclavos muchas veces, entonces se lo llevaban. No, estaban obligados, está claro. Eso que mandaba era la metrópoli, Sí. llevando pues personal de Canarias y eran, como dices tú, indígenas. Sí. Misioneros era Padre Anchieta. Por ejemplo, Padre Anchieta, que fue apóstol de Brasil y fundador Sí. de Sao Paulo. Sí, San José Todavía está Anchieta. la escultura ahí pendiente Sí. de lo que se está haciendo ahora mismo aquí. Sí, que son los dos santos canarios que tenemos, San José Anchieta y San hermano Pedro de Betancourt. Está ahí en un ladito y Sí. está esperando a que se ponga, porque hay un cambio en la infraestructura de la plaza, ¿no? Cierto. La plaza de Padre Anchieta aquí en La Laguna. En la laguna. Y después está José Francisco de Arce, otro importante misionero, esa vez en Paraguay. Estuvieron en todas partes. Sí. Después está el hermano Pedro. En Guatemala. La cueva del hermano Pedro, que está cerca del Médano, en la cueva, ¿no? En lo que es la Tejita, la playa Tejita, que fue apóstol de Guatemala. Sí. Y que era un pastor guanche. Sí. Hermano Pedro. De Vilaflor de Chasna. Evidentemente. Sí, señor, sí, señor. Y bueno, y para terminar ya, pues, ¿qué te digo? Los combatientes que lucharon a favor de la independencia de los países latinoamericanos. Muchos de ellos fueron descendientes, ¿no? Que ya estuvimos hablando de principios del siglo XIX, ¿no? Militares y combatientes, ¿no? Y llegando al grado de militar. Bueno, ¿no? sería algo muy bueno el poder estudiar si entre los diferentes países donde se independizaron estuvieron también personas presentes aquí
incluso con apellidos como Miranda, que en lo que es en sí, ese te iba a decir, en justamente. Venezuela, o como también Taoro, habían Pues, varios, pues justamente, muy interesantes. militares y combatientes en el Sí, ejército independentista sí, durante sí, la sí, emancipación americana. Estamos hablando de Venezuela, de Colombia y tal. Y entonces, Francisco de Miranda, ¿no? Que fue el héroe venezolano, que era natural de la Orotava. de la La Orotava. Orotava, sí, sí, Todavía sí. me acuerdo que había una, bueno, me acuerdo que había una librería en la Orotava, se llama la librería de Miranda, ¿no? Sí, cierto. Que estaba, no sé si la conocerás. Sí, ¿no? Y No ha además ido a que verla. en el puerto de la Cruz, Librería precisamente Miranda en la Orotava, sí. la arteria principal que va Sí, desde había la una plaza librería Miranda, pues bien, hasta eso es arriba. nieto, hombre, Ujú. o sea, descendiente de Bien, Francisco bueno. de Miranda, héroe venezolano, no héroe venezolano. Después General Artigas, nada Sí. menos, que nombran los sabandeños Bueno, en y su folclore, ¿no? el El padre de la mismísimo. independencia uruguaya. Sí. Era Y, nieto de Mujer Canaria, y, era nieto de Mujer Canaria, o sea, sí, ¿viste? y también, por supuesto, no se nos puede olvidar que el máximo representante de la independencia de muchos países americanos fue Después, precisamente su abuela era o su después familia de hablan también Garachico, ¿no? De Simón Bolívar, Simón también que tenía Bolívar, sangre sí, claro, canaria. cierto, cierto. Lo pueden ver ustedes, la estatua donde se recuerda eso en la Plaza de la Glorieta en Garachico, ¿no? Y Pues después en Cuba, los insurrectos cubanos, bueno, tuvieron nada menos que 6 generales canarios, ¿no? sí. Así que imagínate, Bueno, todo pues esto, información de Bueno, pues muy interesante todo ello y yo lo bueno que tiene tratada. todas esas cosas que ustedes pueden indagar, hay mucho escrito, váyanse a fuentes fidelignas de universidades, de sitios, porque hay mucho escrito y son trabajos muy buenos de todo ello, muy buenos. Bueno, y antes que te morí también, y ya mucho más reciente, Sí, del siglo XX, políticos e intelectuales, está el Andrés Bello, que hay un sí, instituto en Santa Cruz, que es cierto, un cierto. filólogo, Sí, 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 y el sí. expresidente de la República de Venezuela, Rómulo Betancourt, y Rafael También, Caldera, sí, cierto, todo Tendencia ello. Canaria, Sí, 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 que tenían, y la pues, madre de José Martí, que fue también uno de los próceres cubanos, ¿no? sí. La madre nació en Santa Cruz. O sea Sí, sí, que tenemos ahí para tenemos. Nosotros, hacer como digo yo, más cerca de la yuca, de la yaca muy, que de muy queso interesante Roquefort. toda la aportación, debido, claro, a las condiciones de miseria y de hambre que había en Canarias en aquellos tiempos, que Sí. obligaba a emigrar y que encontraban Siempre, en América ah, yo siempre el digo paraíso, que diríamos, la tierra prometida. no nos regalaron nada porque la gente que fue para allá trabajó mucho, pero sinceramente nos dejó trabajar la tierra de Providencia que estuvo ahí y mucha gente. Hace unos días yo recuperaba la memoria de un actor realejero de Domingo Chávez, después ya conocido como Silvestre Chávez, incluso estuvo a nivel europeo en cine y todo. Y entonces una de las cosas era eso de que de un lado a otro del Atlántico el cariño era tremendo y bueno, estuvimos trabajando en mayo un Pues bien, proyecto muy bonito sobre todo eso. Así que está bien recuperar y son sobre todo hablarle, ¿no? los tres puntales o las tres ramas, o sea, vamos a llamarlo así, los tres elementos que confirman o que configuran la esencia canaria. El pie en África, la ascendencia étnica, el origen antropológico, después el corazón en América y Sí. después la imposición de una Y, cultura impuesta y europea. hay un dato Así que, de ya te claro. digo, de cara al futuro tendremos que estudiar bien, porque resulta que especialmente la cultura afro en América, pero sobre todo afrocubana, hay un montón de topónimos en Cuba que tú los miras con topónimos de Tenerife, de Gran Bueno, Canaria, además, en y te quedas con la Venezuela, boca abierta porque, claro, en vienen Venezuela de está, en África. Venezuela, ya que hablas de eso, Sí, en Venezuela está Araya, sí, 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 el Araya de Candelaria, aquí sí, sí, en Tenerife, sí, que por cierto, Araya, Aray, significa, en Tamassia, significa la tierra protegida o refugiada, sí, curiosamente. cierto, cierto. Y es un lugar que está, sí, justamente en Candelaria, ¿no? La parte de Araya está protegida de los vientos, es una zona, y es curioso, está ese topónimo en Venezuela. No sé si es una casualidad que sea Aragua, de lo que es el dialecto sí, venezolano, sí. indígena, Muy cerquita o de ahí que está lo fuera de... llevado por los canarios allá. Es posible. Muy cerquita de allá Son está las dos posibilidades. Aragua. Y ahí Sí, le suenan algo Tamaragua, Aragua. Hay un montón de cosas que es son, claro, y posible. son topónimos también. Bueno, no sé en Venezuela, Son pero hipótesis, En Cuba hay muchos, sobre todo también, por hipótesis esa que tenemos cultura africana.
que había que demostrar, claro. Bueno, muy bien. Pues Pues bueno, muy interesante todo ello con el amigo Bueno. pues Pablo de Luca. Estamos ávidos por saber ya la publicación de su libro dentro de Sí, ya, poquito. ya tendremos noticias y ya estarás al tanto. Bueno, pues estaremos nosotros también muy Pues pendientes muy de todo bien. ello para cubrirlo Saben como debe ustedes. ser. Un abrazo, Y nos muchísimas vemos gracias. en el puerto, Sí, entonces. el día 7, este viernes El día estamos 7 allí de junio participando en el en el Instituto puerto. de Ok, Estudios Hispánicos de Canarias de Puerto perfecto. de la Cruz. Pues muchas gracias. Venga, Terminal. ahí está el mer, Ahur. ajur, ajur. Archimil. Archimil.